conjunta para 2010 hemos llegado a los 200 millones de euros. Esto funciona. Pasará. No, pero porque me interesa más lo así. Aquí está. Podríamos hacer una comparativa sobre cuánto viene suponiendo en estos años el fondo de nivelación sobre el conjunto de los ingresos, el conjunto de los gastos del presupuesto de la Junta, sus organismos autónomos y agencias administrativas. Y bien, también ahí, aunque vean que seguimos estando en un valor relativamente bajo, 0,59%, pues es que el punto de partida en 2003 era un 0,18%, es decir, era bastante más bajo. En el año 2010, bueno, para el que quiera, esto no voy a entrar en ello, ya se ha aprobado una orden de distribución provisional, creo que es, de una parte importante del fondo, 50% o algo así creo que era, que está publicada en el BOJA del 25 de marzo de 2010. ¿Qué características más llamativas ha tenido este fondo, que es el precedente inmediato de lo que ahora voy a contar? Bueno, ha sido siempre financiación incondicionada. Ha tenido explícitamente señalados como objetivo la suficiencia financiera, la solidaridad y la autonomía, y eso es cierto porque de él se han beneficiado especialmente los municipios más pequeños. No ha sido una participación en tributos, ha sido un concepto más amplio de participación en ingresos de la comunidad autónoma, pero cuya cuantía y evolución no dependía de cómo evolucionase la recaudación tributaria autonómica. Estaba un poco a expensas, aunque realmente no ha habido frenazos y en los últimos años ha ido siempre creciendo, a lo que determinase la dotación anual que determinase cada año la ley de presupuestos. Después la distribución, se hacía mediante una orden específica como la que acabo de poner en pantalla de la Consejería de Gobernación y, como ya he dicho, transferencias corrientes incondicionadas o no finalistas a las entidades locales. Si miramos a otras comunidades autónomas, también creo que esto es importante para valorar en su justa medida el alcance de esta ley. Que yo sepa, y si alguno de los miembros de la mesa lo conoce, yo no conozco ahora mismo ningún proyecto de ley que se esté tramitando en ningún parlamento autonómico similar a la ley ya que hemos aprobado en Andalucía. Lo que sí tienen prácticamente todas las comunidades autónomas son fondos llamados de cooperación, de cohesión, normalmente de cooperación es el término preferido por los legisladores autonómicos, local. Absolutamente heterogéneos y dispares. Yo me los tuve que estudiar a fondo, los 15 fondos, valga la redundancia, hace un par de años en una publicación que precisamente hice con la Fundación Democracia y Gobierno Local. Y bien, lo primero que en muchos casos cuesta hasta encontrar la normativa reguladora, hay que incluso llamar ya al final a la Dirección General correspondiente, en algunos es imposible encontrar dónde están regulados los criterios de reparto. En general, no voy a entrar lógicamente en estos fondos existentes en algunos casos de muchos años, los más llamativos o los que mejor han venido funcionando, hemos visto, han sido los de Cataluña, Canarias, Galicia. Navarra ya digo que no cuenta por su particularidad y poco más, no se vayan a pensar ustedes, alguna comunidad autónoma sí también, un poco más, pero si tuviéramos que hacer un balance general diríamos que en esos fondos hay muy poco de participación en tributos, salvo tal vez Galicia, el fondo de Galicia, con una regulación dispersa, inestable, muy poco automática, bastante confusa en los objetivos que persiguen esos fondos en muchos casos, muy alejada, bastante alejada en muchos casos de la idea de participación en los tributos de la comunidad autónoma, con importantes limitaciones en algunos de esos fondos a las entidades locales beneficiarias. Muchos de ellos dicen, este fondo es solo para los municipios menores, los mayores no reciben nada. Y con una postergación bastante llamativa del legislador en cuanto a la regulación de los criterios de distribución. Y en este contexto aparece nuestro proyecto de ley. ¿Y cuáles son las razones? Pues evidentemente, lo primero que había que decir es inexcusable cumplimiento no solo del Estatuto, sino del artículo 142 de la Constitución española, pero que no es que estuviera incumplido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que había un cumplimiento bastante defectuoso por el conjunto de las comunidades autónomas. Esto tiene sus explicaciones,
Es decir, en unos primeros años es verdad que esto hubiera sido muy difícil de poner en marcha porque las comunidades autónomas apenas tenían recursos tributarios. Entonces, si tienen pocos recursos tributarios, ¿cómo van a conferir una participación a las entidades locales? Pero este panorama ha cambiado ya. Y en las últimas reformas de la financiación autonómica del 96, de 2001 hasta la última del año pasado, pues hemos llegado a un panorama de tributos compartidos en el cual, pues, por ejemplo, como ustedes saben, las comunidades autónomas tienen el 50% de la recaudación de renta. Son el socio mayoritario, más incluso que el Estado ya. Tienen el 50% del IVA, el 58% de la mayoría de los impuestos especiales y del 100% de algunos de ellos. El impuesto de sucesiones completo, el impuesto de transmisiones completo. Es decir, prácticamente los únicos tributos que siguen estando reservados íntegramente al Estado son de los relevantes, el impuesto de sociedades, el impuesto de renta no residentes y el impuesto de primas de seguro. Todo lo demás está compartido o descentralizado al 100% hacia las comunidades autónomas. Y, sin embargo, las comunidades autónomas pues no estaban poniendo en marcha esto. ¿Qué estaban haciendo o qué han venido haciendo fundamentalmente? Si miramos las cifras, yo las he quitado porque sabía que iba a tener poco tiempo, nos encontraremos con que el Estado en los últimos años ha tenido un papel preponderante en las transferencias corrientes, dada la pujanza de la PIE, de la participación en los tributos del Estado, y menos intervención en las transferencias de capital, muchas de las cuales son condicionadas y además muchas con fines concretos. En el caso de las comunidades autónomas es al revés. Menos financiación corriente vinculada a la idea de participación y muchas más transferencias de capital. Segunda razón, muy rápidamente, ¿por qué esta ley? Porque lo decía el Estatuto, igual que la Ley de Autonomía Local. En particular, el artículo 192 dice que una ley regulará la participación de las entidades locales en los tributos mediante un fondo de nivelación municipal de carácter incondicional. Le llamaré simplemente la atención, aparte del tema de la colaboración financiera que ya se ha mencionado, sobre dos cosas. Primero, esa ley ya no tiene que tener mayoría cualificada, es una ley que basta que se pueda aprobar con mayoría simple, lo cual es lógico dado la mutabilidad y el perenne cambio que sufren las materias de financiación y tributarias. Y en segundo lugar, el Estatuto no habla en la primera parte de ese apartado 1 de municipios, habla de entidades locales en general. Esto se modificó además en la tramitación parlamentaria, aunque es cierto que después el fondo, curiosamente, porque eso no se modificó, se habla de fondo de financiación, de nivelación, municipal. Ahí hay cierta contradicción interna en el precepto estatutario, porque por un lado parece abrir la participación al conjunto de entidades locales y por otro lado parece circunscribirlo a los municipios. Y por último, evidentemente, la tercera razón de esta ley es que hay que dar soporte a la otra, a la Ley de Autonomía Local, que a mi juicio es mucho más importante y que va a marcar mucho más el futuro de... Esto es simplemente el soporte financiero, como es siempre la financiación. De ahí que esta ley tenga un engarce en particular con los artículos 24 y 25 de la Ley de Autonomía Local, donde además se remite a ella y se dice que la financiación fundamental que van a tener las entidades locales de la comunidad autónoma es la participación en tributos. Aspectos más relevantes, muy brevemente, y con esto terminaré mi intervención. Contarles la ley completa pues sería muy árido, ya digo que es una ley muy técnica, pero sí unos pequeños flashes de lo más llamativo que se puede encontrar en ella. Otra vez me abandono el roto. Bien, lo primero, como ven ahí, es que nos encontramos con la creación de un fondo de participación de las entidades locales a partir de 2011, con una cláusula de garantía. La ley es muy celosa en este sentido, en tranquilizar a los municipios, en el sentido de que ninguno va a perder dinero con respecto a lo que venía percibiendo por el fondo de nivelación. Se ha optado, por tanto, por un fondo global por una razón muy simple, y es que los impuestos propios que existen en Andalucía son llamativos desde el punto de vista de su configuración, son todos impuestos ecológicos, impuestos verdes, pero con una recaudación muy pequeña, poco más de 19 millones de euros, o no recuerdo ahora mismo exactamente, una cifra muy pequeña, con lo cual la única manera de afrontar esto era constituyendo un fondo global. ¿Qué dotación va a tener este fondo? Bien, pues ya también se ha comentado, arrancamos en 2011 con una dotación de 420 millones de euros, es decir, más del doble del fondo de nivelación de este año,
para alcanzar en 2014 600 millones de euros. Claro, la pregunta es, ¿esto es suficiente? Y seguramente los responsables de entidades, gestores de entidades locales dirán, pues no.